Buenas tardes para todos y para todas. Hoy nos acompaña Diana Gómez. Diana es profesora e investigadora del IEPRI y además es especialista en la política de Asia-Pacífico. Diana, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Mariana, muy amable, muchas gracias y bueno, un saludo para todos. Bueno, yo antes de comenzar, digamos, con unas preguntas que he preparado sobre lo que está sucediendo en China con la COVID-19, sobre las relaciones de China con América Latina. Quiero mencionar unos aspectos muy amplios, pero que de alguna forma también se conectan con con esta entrevista virtual del día de hoy. Quiero comentar que algunos países como China, como Corea del Sur, allí ya se han presentado una segunda ola de contagios, ¿sí? Y pues ha habido un rebrote de los casos positivos por COVID-19. Por otra parte, en países como Singapur se ha hecho uso de coronadetectives para el manejo de la pandemia y para aislar a quienes entraron en contacto con el virus. En Hong Kong, por ejemplo, digamos, para seguir hablando con este tema de la tecnología, en Hong Kong las personas que llegaban del extranjero tenían que comenzar a usar unos brazaletes electrónicos. En China también hemos visto pues, el uso de aplicaciones para controlar a las personas que han entrado en contacto con el virus. Por otro lado, en China, que pues, es el país en donde salió el virus, se está trabajando fuertemente en el desarrollo de una vacuna, incluso pues científicos de un laboratorio en biotecnología, Sinovac, aseguran que esta vacuna que están desarrollando tiene un 99% de efectividad y que incluso cuando esté lista va a estar disponible para los países en vías del desarrollo. Por otro lado, pues hay unas tensiones evidentes entre China y Estados Unidos por esto mismo, por esta pandemia. Incluso por lo menos 6 estados de Estados Unidos, entre los que encontramos Florida y California, han radicado demandas en contra de China porque están pidiendo una reparación a causa de todos los daños que ha generado esta crisis. ¿Mm? Volvieron las protestas a Hong Kong, despierta nuevamente esta revolución de los paraguas, pero asimismo encontramos una dura respuesta por parte del gobierno de Beijing y pues no podemos dejar de lado un manejo sospechoso de las cifras de muertes y también pues de casos positivos por COVID-19 en China. Entonces yo quiero comenzar, Diana, preguntándote, teniendo como este panorama en donde varios temas se entrecruzan, pero también están relacionados, quiero comenzar preguntándote por las lecciones que se pueden tomar frente al manejo de la crisis que le han dado, por ejemplo, China, que le ha dado, por ejemplo, Corea del Sur, que le ha dado Japón a la pandemia. ¿Sí? ¿Qué hay por aprender ahí? Bien, sí, el caso de los países del este de Asia, como bien lo dices, Mariana, es interesante de estudiar, particularmente Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, Taiwán, China, presentan unos índices, si bien hay unos rebrotes, como lo mencionabas, sí ha habido un mayor control de toda la difusión del virus. Lo que está de fondo, y sería una lección para otros países, tiene que ver mucho con el disciplinamiento social, básicamente la responsabilidad o la autorresponsabilidad individual para enfrentar la crisis producto de la pandemia, lo que implica toda una serie, digamos, de conductas, pero sobre todo de hábitos interiorizados en la población eh, que permiten con relativa facilidad, con bastante facilidad, inclusive comparado con otros países, que las personas asuman que su bienestar depende, o más bien su bienestar personal está interrelacionado directamente con el bienestar general. Obviamente estamos también frente a sociedades que históricamente son sociedades colectivistas. El bienestar general tiende a preponderar sobre el bienestar individual y en tal sentido
en este momento, en estos tiempos de pandemia, ver que ese bienestar general debe preponderar, debe primar sobre el individual, pues digamos que es bastante sencillo de comprender y de obrar en consecuencia. No obstante, no es tan fácil para países que no están dentro de esa órbita entender también que hay toda una serie de procesos de vigilancia sumamente estrictos. Hay un control muy fuerte por parte de estos gobiernos en la población, una vigilancia, así como hay una vigilancia, cierto panoptismo descentralizado entre la población, hay una vigilancia, un control por parte del gobierno o de los gobiernos de estos estados que es más fácilmente aceptado en esas sociedades que están acostumbradas históricamente a la tendencia a que haya un control bastante autoritario y, y digamos que por eso digamos fluye y se da una situación de obediencia relativamente estable frente a eso. Obviamente en otros contextos esto es impensable. Entonces tiene que ver también con cuáles son los criterios de libertad y los criterios de seguridad y hasta dónde va la frontera entre uno y otro, digamos, esos dos elementos que tanto juegan y definitivamente en un sistema de algún país de Asia del Este prepondera mucho más la seguridad sobre la libertad, razón por la cual se hace, digamos, caso a todo lo que sea pertinente en aras de ese bienestar general. En otros países, obviamente, pues, donde hay una conciencia, una concepción de que la democracia prima y por ende las libertades, hay entonces, digamos, la tendencia a que sea mucho más fácil ver el asunto desde el punto de vista de esa libertad individual que me permite tener criterio y tomar ciertas decisiones. Eso impacta entonces la conducta a nivel colectivo de una u otra manera, pero también, digamos, es lo que también genera un cuestionamiento fuerte frente a esas otras sociedades donde si el tema es más de seguridad, esos controles para muchos terminan siendo realmente excesivos desde este lado del mundo. Es eso básicamente, digamos, respecto a esa primera pregunta que tú haces en un contexto que es bien amplio, donde ya, digamos, podríamos pasar a mirar, digamos, toda esta problemática del COVID-19 en una cuestión más global. No sé si quieras que ahondemos en esto o pasamos a esa mirada como más global. Pues si quieres, no, sí me interesa que puedas señalar como en términos generales, frente a esta primera pregunta, lo exitoso de ese manejo de la crisis en otros países. Ya comentaste, ya señalaste el ejemplo de China. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de como Corea del Sur, Japón, Singapur? ¿Qué se puede encontrar allí? ¿Qué lecciones? Bien, efectivamente sí se ha logrado un mayor control, esto ha sido definitivo, al punto que, por ejemplo, China logró que los colegios reabrieran hace ya unas semanas. Ayer empezaban los jardines infantiles y las escuelas de primaria. Eh, Se ha reactivado mucho la actividad económica, comercial, mm, lo que también estuvo sucediendo en Corea del Sur, pero sí hay una serie de rebrotes en lugares específicos. Eso hizo que Corea del Sur, por ejemplo, claramente decidiera, hay que cerrar varios sectores. En el caso de China, como es un país mucho más grande y populoso, mmm, y además la información está muy controlada, en todo caso sí es importante ver que ha habido unos rebrotes, que han sido rebrotes sobre todo en la zona noreste de China. Estoy hablando particularmente de ciudades como Harbin. En el caso ya más hacia el centro, la propia Wuhan, con una serie, digamos, de situaciones que se les otra vez se presentaron respecto a la presencia del virus. El hecho es que sí es, digamos, un sistema que si bien
busca ser efectivo en términos del control y llevar una vigilancia, y donde los ciudadanos pues tienen toda una serie ya de protocolos a la hora de ir al supermercado, de ir a almorzar en algún lugar, y hay toda una serie, digamos, de disciplinas muy fuertes. Sí, ahí también queda un poco el cuestionamiento, y ya es también más que una lección, es más la reflexión frente a qué tanto puede estar sucediendo que no se sabe, que no se conoce a través de los medios, lo cual además de entender que para muchos no existe lo que pueda estar sucediendo. Y ese es el gran riesgo, ¿no? Y ese es el gran riesgo de sociedades que, si bien son más control, los gobiernos controlan mucho más, la información se difunde mucho menos. Y ahí es donde está, digamos, el riesgo de saber qué es lo que está realmente pasando. Muy difícil de averiguar, tremendamente difícil, eh, pero quizás se puede observar en los casos de Hong Kong o de Taiwán mucho más fácil que si habláramos de Singapur o de China, en razón de que son obviamente sistemas, sociedades abiertas, donde es mucho más sencillo de evidenciar esto, pero definitivamente enseñanza fundamental, disciplinamiento social con base en un sentido de la responsabilidad individual. Y creo que esa sí que es una lección más en un contexto como el nuestro colombiano, en este momento, donde hay una serie de decisiones absolutamente contradictorias entre presidente, alcaldes, y obviamente la población que dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Estaré dentro de las excepciones? ¿No estoy? ¿Cómo pero? ¿Debo llenar formularios con una cantidad de información que van contra la privacidad, etcétera? Entonces, la esfera de lo privado y de lo público, nuevamente ahí también hay un asunto de difusión, no es, es muy difusa la frontera, y da lugar a que la gente esté pensando, bueno, ¿qué hago? Básicamente el llamado es a esa responsabilidad individual, donde casi que es autoimponerse este confinamiento en aras de, en la medida de lo posible, claro, en aras también de ese bienestar general, que no es fácil, porque además somos una sociedad con una serie de situaciones de tan complejas que difícilmente se pueden traspolar a un escenario como el de Singapur o como Hong Kong o como la propia China, inclusive con todo y lo desigual que es. Pero estamos en otra realidad, en una realidad bien compleja, con esos niveles altísimos de informalidad, con el hecho, por ejemplo, y solamente para que comparemos, cuando comenzó a suceder todo esto de la pandemia en China y se decidió que las escuelas, las universidades y las personas se dedicarían a virtualizar todas sus actividades, eso fue absolutamente fácil en un contexto como el chino. ¿Por qué? Porque todo ya estaba virtualizado, la gente todo lo pagaba por esa vía, las interrelaciones de todo orden, todo lo que se llama el comercio electrónico transfronterizo estaba muy desarrollado en China desde hacía ya varios años. Mm. No es una cuestión de la hora, de que hubo que implementar una serie de medidas nuevas y educar a la gente. Eso no se dio porque no se requería. Lo que no sucede en contextos como el nuestro, donde ni siquiera hay cobertura de internet, ni siquiera hay la posibilidad para muchos de comprar un aparato electrónico que le permita entrar a internet, etcétera. Entonces, estamos frente a realidades absolutamente distintas desde ese punto de vista tecnológico, y eso impacta también absolutamente la realidad. Hace que no tengamos claridad de cuántos, el tema cuantitativo, digamos, el control en términos de cuántas personas están contagiadas, cuántas no, cuántas mueren, etcétera. Ahí hay un alto nivel de desinformación, y eso da lugar a que menos posibilidad de controlar la difusión del virus haya, ¿no? Es básicamente eso, digamos, como esas grandes diferencias. Mencionaste el tema del manejo de la información, pues para, para el mundo no es una sorpresa que, no, que China no haya tenido un manejo transparente, pues, del número de contagios, incluso del número de muertos por COVID-19. Incluso, pues, hace poco también varios países denunciaron que China ocultó información a la OMS, o más bien que retrasó el envío
de información del mapa genético del virus, y pues eso ya es un problema enorme. ¿Cuál es la real dimensión del contagio por COVID-19 en China? Si es que es posible determinarlo, Diana. No, muy difícil. La información está tan controlada, es muy difícil, ni siquiera desde adentro muchos pueden dar cuenta de eso si no están directamente vinculados con el gobierno central. Creo que es un enigma, digamos, una pregunta que queda abierta. Un poco un hoyo negro, ¿no? En el sentido de que creo que no lo sabremos, no lo sabemos y no lo sabremos, Ujú. ¿no? De manera que serían puras especulaciones cualquier respuesta al respecto. Bueno, ya tú misma has mencionado el uso de la tecnología digamos, saber o para tener un conteo, pues más o menos real sobre cómo se está moviendo y cómo se está expandiendo el virus en algunos de esos países que has mencionado. Sin embargo, es problemático el uso de estas tecnologías. Tú también has mencionado el caso reciente de Bogotá, pues un decreto que también pues algunas partes se echaron para atrás, porque precisamente viola varios derechos. Unos de estos derechos pues están relacionados con la intimidad de los ciudadanos, ¿sí? Otros relacionados, por ejemplo, con la libre movilidad. La pregunta que surge a partir, digamos, de este desarrollo tecnológico para contener el avance de la pandemia, por darle un manejo a la pandemia, es que si a nombre de la salud pública se vale todo. ¿Mm? Esa es una gran pregunta, porque la respuesta depende del contexto donde se encuentre uno, finalmente, ¿no? En un contexto de cualquier país del este de Asia, casi que de cualquiera, sobre todo el noreste de Asia, es fácil decir definitivamente se vale, porque la salud pública está por encima de todos. Mm, y eso no se cuestiona tampoco, digamos, casi que es un hecho absolutamente claro e indistinto. Pero en el caso de Colombia, muy difícil. Nosotros, y América Latina y el Caribe, ¿no? Tenemos, digamos, otra cosmovisión y heredamos también, digamos, una serie de elementos de la cultura occidental que nos hace mucho más defensores frente a ciertos inamovibles. Y ese inamovible de la intimidad, el derecho a la intimidad y a la privacidad es sagrado. Entonces, es muy complicado de manejar. Y sobre todo porque nuestras sociedades en este lado del mundo no tenemos ese. Hay otra diferencia grande y es que también por nuestro nivel de desarrollo, mientras para ellos es muy claro que la salud y la supervivencia está por encima de cualquier cosa, inclusive hasta la propia economía, con todo y que ya finalmente, en todo caso, China abrió sus puertas y comenzaron nuevamente, digamos, toda su actividad económica, pero para nosotros es mucho más difícil tomar la decisión, porque es que la supervivencia y la salud en esa evaluación frente a si son más o menos importantes que la economía. Finalmente, la economía también es supervivencia, como la salud. Entonces, qué peso le ponemos a cada uno de esos dos elementos? Es mucho más complicado, mucho más complejo, más sobre todo frente a estados que no tienen políticas claras, definidas, estructuradas en el tiempo respecto a la salud y la salud pública. Entonces, es mucho más complicado, definitivamente. Pero también eso hace que, por lo mismo, tratemos de ser como más, un poco el llamado es a ser más responsables, ¿no? De manera individual frente a lo que está ocurriendo. Tomando el tema o estas relaciones tensas entre Estados Unidos y China, y también viendo cómo China eh, busca o regresa a antiguos aliados en África, cómo también comienza a ejercer diplomacia, esta diplomacia de las mascarillas, cómo comienza a buscar también aliados en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Venezuela incluso, y también cómo
la misma China hace unas donaciones en equipos y unas donaciones también pues en test. ¿Cómo se va a reconfigurar o cómo se está reconfigurando, primero que todo, esa política exterior china y pues el mundo? ¿Cómo van Sí, a ser esas relaciones de China con el mundo? de hecho, China realizó hace pocos días un evento que es de singular importancia cada año, que es el relativo al encuentro de todos los miembros de la Asamblea Popular Nacional, de la APN, que es el cuerpo legislativo, y allí es un evento importante porque se toman decisiones frente a lo que viene, digamos, las metas, con base en un diagnóstico de cómo les fue el año anterior. Y en ese diagnóstico llamaba la atención que, bueno, se habían trazado una serie de metas y era muy importante llegar al 2020, porque el 2020 significaba que finalmente se alcanzaba la meta de lograr ser una sociedad medianamente acomodada, lo que ellos denominan Xiaocan. Y era una meta además planteada desde hace varias décadas. Cuando digo décadas, casi que desde Deng Xiaoping, cuando inicia el proceso de reforma y apertura, plantea que para el año 2020 China debe estar al nivel de las grandes potencias del mundo industrializado occidental. Y efectivamente ya estaba llegando al punto de alcanzar prácticamente todas sus metas, sobre todo el combate a la pobreza, porque en el 2020 definitivamente se acababa con la pobreza, de acuerdo con las cifras que estaba publicando China. ¿Qué pasa? Llega el COVID-19, debe atender entonces el gobierno toda esta pandemia y se da una serie de situaciones inesperadas, como por ejemplo un incremento importante del índice de desempleo. Para dar una idea, cuando hablamos de desempleo en este momento ya hay 70 millones de personas desempleados y no se tenía previsto que eso sucedería al revés. Precisamente la lucha y las metas eran contra la pobreza, buscar ser una sociedad medianamente acomodada, etcétera. Y resulta que eso cambia un poco, trastorna los planes, al punto que algo que venía sucediendo en este evento anual, que era decir, nuestra economía creció tanto y va a crecer tanto el próximo año, resulta que en este momento no se dio una meta en términos del el crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año. ¿Por qué? Porque la situación no da para eso y se debe atender entonces una serie de circunstancias que están allí pendientes. Esto es importante en todo caso ponerlo en contexto en cuanto a que sí hay una serie de logros y una serie, digamos, de objetivos que son importantes en todo caso, digamos, dentro de toda la labor que ha hecho China, pero obviamente le retrasan sus planes y le retrasan particularmente esos planes hacia afuera. Cuando miramos todo lo que es la política exterior, es claro que todo lo que es, por ejemplo, su gran iniciativa o su gran proyecto globalizador, que es la iniciativa de la Ruta de la Seda China, que tenía unos objetivos claros y sobre todo un ritmo bastante veloz en términos de acuerdos que se firmaban, obras de infraestructura que se estaban haciendo, préstamos a varios países. El asunto comienza entonces a quedar un poco en stand-by. Y, y eso pues altera sus planes que se tenían previstos, más aún teniendo en cuenta que para el 2021 China piensa celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Entonces eran 100 años, o son 100 años de conmemoración, pero obviamente también toda esta situación altera un poco, digamos, los logros y las metas que se tenían previstos. Eso en cuanto a lo que está viviendo China hoy día. Pero me parece que es importante un poco también llamar la atención frente a la situación, y lo planteabas tú al principio, la situación de tensión con Estados Unidos, que además está en el marco de esa política exterior china. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo que encontramos cada vez con mayor frecuencia en estos meses de pandemia y de situaciones de crisis conexas es que vienen a darse una serie de acusaciones de parte y parte, ¿no? De parte de Estados Unidos, de parte de China,
que lo que evidencian en el fondo no es solamente una cuestión de que hay que atender, sí, una pandemia y toda esta emergencia sanitaria, sino que también lo que está detrás es una serie de temores de parte y parte frente a amenazas que se ciernen sobre cada uno de estos países. Pero lo interesante es que son amenazas que vienen del interior. Es decir, el caso de China con la situación de Hong Kong es ejemplarizante frente a que, bueno, en medio de estos días de pandemia, pero hay unas protestas y hay una serie, digamos, de reclamos evidentes que no paran a raíz de la pandemia. Hay que tener en cuenta que el próximo 4 de junio, que es esta misma semana, se conmemora, no, imposible celebrar, pero sí conmemorar los hechos del 4 de junio del año 89. En septiembre vienen a darse las elecciones legislativas en Hong Kong. Y en estas elecciones legislativas está por verse si quienes son prodemócratas en Hong Kong ganan la mayor parte de los escaños en el cuerpo legislativo hongkonés. Bueno, esa situación que está además aunada con esta decisión, esta ley de China que viene desde noviembre del año pasado de querer considerar que toda clase de delito debe ser, que ocurra en Hong Kong, debe ser tramitado, gestionado desde la China continental. Y por ende, esta serie de protestas que se están dando en Hong Kong y pasa en la China continental, pues son prohibidas, digamos, este tipo de situaciones no entran, no son de buen recibo en un sistema como el chino de la China continental. Entonces, son fácilmente considerados delitos de sedición y por ende hay una situación de represión. ¿Qué pasa en el caso de Estados Unidos? A pesar de que es un escenario tan distinto, un país con un contexto político, económico tan distinto, pero con una situación similar en términos de que hay unas amenazas que se ciernen sobre él y que vienen del interior, y esto se viene dando en estos últimos días con toda esta serie de protestas en tan numerosas ciudades que ha dado lugar a ese toque de queda en por lo menos unas 30 ciudades estadounidenses. Y lo que hay es también una situación de protesta, de reclamos y una actitud de represión por parte de las autoridades policíacas y militares frente a esa protesta social. En eso, por ejemplo, hay entonces similitudes un poco con el caso chino de que, bueno, el asunto no solamente es mirar hacia afuera y lo que viene a raíz de la pandemia, sino qué está sucediendo en nuestros propios sistemas. Y cómo lo que viene sucediendo en ambos casos es que ha habido unos detonantes que dan lugar a que aflore o que se haga manifiesta una situación que estaba latente. Es decir, que existía, que ya venía. El caso de los Estados Unidos con toda la discriminación que hay contra la población afro no es de ayer, ni siquiera de la época de Martin Luther King, de los años 60. Como bien lo decía una de las manifestantes en estos días, es que son 300 años, ¿sí? El asunto no es de ayer, pero sí hay unos detonantes que empiezan a dar lugar a que explote la población con rabia y con un poco con furia frente a ciertas situaciones que considera son injustas. Eso llama la atención en los dos sistemas, en los dos países, siendo tan distintos. Y están teniendo que enfrentar eso, mientras en el discurso político del más alto nivel van y vienen una serie de acusaciones en muchos niveles, pero deben atender unas situaciones, digamos, de urgencia en su interior. Diana, quiero retomar parte de la pregunta anterior. Con todo esto que está pasando, con esta coyuntura, con lo que mencionaba sobre esta diplomacia de las mascarillas, ¿cómo, o más bien, qué esperaría China por parte de América Latina, pues con todo este manejo y ayudas que China le viene dando a algunos países de la región? ¿Qué está buscando China? Bien,
Pues mira que esta actitud de China de buscar hacer cooperación y de hacer toda clase de envíos, de apoyo médico, equipos, mascarillas, etcétera, se enmarca no simplemente en una cuestión de política exterior y de una búsqueda de la imagen y de mejorar esa imagen producto de que fue desde China que salió el virus, sino hace parte de lo que sí es una, una confrontación. Hablábamos hace unos meses y atrás del año pasado una confrontación comercial, luego se evidenció que era más una confrontación tecnológica. Ahora la confrontación busca también abrirse terreno en otras esferas, ¿sí? Donde claramente es la búsqueda de, obviamente, tener claro que hay una serie de zonas de influencia que es importante tener, digamos, bajo la manga o por lo menos, digamos, de tener allí cierto vínculo, cierta relación. Y América Latina es uno de esos escenarios donde para China es importante ver que allí, y lo ha venido, de hecho, desde la época de Deng Xiaoping era clarísimo, él lo dijo, el siglo XXI es el siglo del Pacífico y por ende América Latina va a ser estratégica para China. Años después, ya durante el actual, antes del actual gobierno inclusive, se decía, inclusive a principios de este siglo, hay que aprovechar el caos de Occidente y esta es la oportunidad estratégica para China. En esos contextos es que viene dándose una situación muy clara en el caso de América Latina de ver que cada vez está más desvinculada de su um, estrella polar del norte, ¿no? De Estados Unidos y China viene entrando cada vez con más fuerza. Entonces simplemente estamos en uno de estos escenarios de ese tablero. Y, y además que siendo entonces una confrontación, para muchos es una guerra fría nuevamente, pero obviamente tiene también como otros, me parece a mí que habría que evaluar si realmente es guerra fría porque estamos en otra época, en otro momento, no es una cuestión meramente ideológica, no solamente, digamos, hay otros, la carrera se da en muchos niveles, la carrera se da a nivel aeroespacial, se da a nivel científico con la búsqueda de la vacuna. Entonces, bueno, digamos, son como varias áreas allí que se suman. Y América Latina es una de esas áreas susceptibles de ser conquistada, cuando ya hablamos desde el punto de vista geográfico, eh, pero en todo caso con grandes distancias, ¿no? Estamos frente a una enorme distancia en lo cultural, no solamente en lo geográfico, que nos hace realmente muy ajenos a, a países de Asia del Este, sobre todo en el caso de Colombia, ¿no? Que hemos sido tan distantes y tan, sobre todo, cerrados frente a la inmigración o una política exterior mucho más abierta. Entonces, eso es mucho más difícil en el caso nuestro. De hecho, para China, y me lo han comentado en varios momentos distintos académicos, eh, entrar a Colombia y tener un vínculo mucho más cercano con Colombia es todo un reto y casi que eh, cuando China entre y realmente tenga un vínculo más fuerte con Colombia ya habría conquistado el resto de América Latina. Un poco estamos como en la cola respecto a esa relación, a ese vínculo. Pero obviamente sí hace parte de ese interés estratégico de China, absolutamente estratégico, y esta sí que es una gran oportunidad. Hay un antiguo juego, y lo traigo a colación mucho en mis clases, me parece muy significativo por lo gráfico que puede ser el ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Hay un antiguo juego de ajedrez chino, tiene cerca de 2500 años de antigüedad, que es el Wei Chi, denominado Go en Corea y en Japón. Y no es realmente igual al ajedrez que conocemos en Occidente, con sus fichas que tienen cada una no solamente un nombre específico, sino una función y por ende una capacidad de movimiento distinta. Entonces hay una serie de reglas, digamos, está muy bien elaborado desde el punto de vista de esa normatividad que rige el juego. En el caso chino, lo que hay es muchas más casillas, 19 por 19 es el cuadro de casillas, el tablero y suma 361 casillas. Y no hay reglas. Lo importante es conquistar los espacios vacíos. Esto llama mucho la atención a la hora de ver cómo ha obrado China desde el punto de vista de la política exterior. Y América Latina cada vez es más claro que es un espacio vacío.
y un espacio vacío que hay que conquistar, que hay que ocupar. Eso lo digo desde el punto de vista, además aclarando que no a la manera occidental, sino a la manera china. Y a la manera china tiene una serie, digamos, de connotaciones a veces mucho más sutiles que lo claramente, digamos, directo, lineal. No es una cuestión solamente de dinero y de, digamos, todo lo que se denomina poder duro, ¿no? Hard power. No, hay muchos más elementos. Y creo que un poco esa es la dinámica o la lógica bajo la cual se mueve China, y eso se refleja en su política exterior hacia distintas regiones, particularmente una como es América Latina. Diana, quiero que terminemos con una última pregunta. Pues en efecto, el coronavirus ha ocupado la agenda nacional e internacional, es un hecho. Sin embargo, eso no implica que no haya otros temas muy importantes en la actualidad, y uno de estos temas es el cambio climático. Eh, ¿Cómo podemos definir o cómo podemos caracterizar, a raíz de la conferencia que hubo la semana pasada, esa geopolítica del cambio climático, pues teniendo como referente estos dos grandes referentes mundiales, Estados Unidos y China? Sí, Mariana, estamos frente a los dos mayores contaminantes, precisamente en el marco de lo que es el análisis del cambio climático, China y Estados Unidos, los más grandes contaminantes. Producto de toda esa serie de gases excedentarios a raíz de la quema de combustibles fósiles, donde el petróleo, el gas y el carbón hacen parte, digamos, de ese menú de, de, um, de productos fósiles. ¿Qué ocurre? Hay una gran responsabilidad por parte de estas dos potencias que suman casi que el 40% de los niveles de contaminación actual. Obviamente hay más potencias que vienen contribuyendo a ello, pero allí en el caso de estos dos países se cierne, digamos, una gran responsabilidad que no se corresponde con las actitudes o las acciones en la lucha frente al cambio climático. El caso es un poco más patético en el caso de Estados Unidos, a raíz de un lado, un vínculo o un contubernio entre grandes corporaciones y los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas, que han dado lugar, digamos, a toda una lógica en pro de todas las iniciativas que tengan que ver con la quema de hidrocarburos, particularmente lo que es petróleo y gas. Donde hay también entonces toda una lógica financiera, una serie de préstamos, después inclusive de la cumbre de París, donde hubo una serie de, por fin, de acuerdos entre las grandes potencias, pero al revés, se viene financiando cada vez más este tipo de actividades nocivas para el cambio climático. El caso de China llama la atención que todo lo que tiene que ver con el uso del carbón, hay un gran manejo por parte de China de uso del carbón, explotación del carbón, cerca del 42% del carbón que se explota tiene que ver con China, en términos de que es quien o compra o tiene alquilados plantas para ello, digamos, lo explota. Y está vinculado también con la banca china y con también grandes corporaciones. Entonces, ¿qué ocurre? La situación es realmente de alarma. No debemos hablar ya de cambio climático, sino de crisis climática, porque implica que hay que reaccionar frente a esta situación de manera, digamos, muy veloz, pero sobre todo con unas políticas muy estructuradas a futuro. Llama la atención que la comunidad científica y particularmente científicos estadounidenses han hecho un trabajo muy concienzudo respecto a mostrar las dimensiones del cambio climático, y efectivamente sí hay que, digamos, tomar unas decisiones de fondo frente a ello. Pero también hay que decir que a la hora de ver cuáles son los países que vienen teniendo una serie de acciones más contundentes en la búsqueda de el uso de nuevas energías, China está en primer lugar en términos de la financiación de proyectos que tienen que ver directamente con eso, el uso de nuevas energías verdes. Y eso, digamos, lo ubica en un lugar mejor de lo que estaba hace unos años de esa lucha contra el cambio climático. Pero obviamente hay mucho por hacer.
y el llamado es a ver que el asunto es realmente crítico, absolutamente crítico, no porque estemos en tiempos de pandemia y se supone hayan bajado los índices de contaminación, esto dé algún tipo, digamos, de consuelo, no debe ser así, porque los impactos se dan, es tal el nivel de contaminación que el impacto es para varios años y décadas, ni siquiera años. Entonces, toda clase de política que se realice en el largo plazo es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Básicamente es eso. Diana, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por pues presentarnos este contexto de China en relación con la pandemia, las lecciones pues que otros países pueden copiar y bueno, su relación con América Latina. Bueno, Mariana, gracias por la invitación.